Dios le bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Soy su hermano y amigo Willy Silverio, siervo de Jesús por la infinita misericordia de Dios. Así que hoy traigo una palabra de Jesús y la quiero compartir contigo. Una palabra la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Estaremos hablando de una bienaventuranza, la cual quiero comenzar una serie hablando de la bienaventuranza, de la cual Jesús enseñó en aquel monte alto donde él estaba enseñando a sus discípulos y a la gente que a él se llegaba. Así que Jesús un día dijo que los pobres eran bienaventurados, pero los pobres en espíritu. La palabra de Dios registra que en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted se preguntará, pero bienaventurados los pobres, y entonces ¿qué pasará con los ricos? Le voy a decir algo. Aquí Jesús no está hablando nada más ni nada menos que en parábolas. Está hablando en términos metafóricamente. Jesucristo aquí está hablando en un término espiritual, no en el término físico, porque mucha gente es rica, tiene buena posición económicamente y se van a salvar. Sin embargo, hay personas que son bien pobres y se van a perder. Viceversa, ricos que se perderán, pobres que se salvarán. Eso es en un punto literalmente. Pero Jesucristo está hablando aquí en un término espiritual, aquel que es pobre en espíritu. Por ejemplo, ¿quién es aquella persona o cómo es aquella persona que es rica en espíritu? Una persona que es rica en espíritu es una persona orgullosa. Y la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Una persona altiva que siente que todo lo sabe, que no necesita de Dios, que no necesita buscar de Dios para él triunfar. Una persona que en su vida se lo atribuye a sus logros, sus metas, sus estudios, sus cualidades e inteligencia, y pone a Dios de lado. Eso es una persona rica en espíritu. Gloria a Dios. Ahora hablemos qué es o cómo es una persona pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu es una persona que, aunque tenga posiciones, literalmente hablando, posiciones materiales, tenga dinero, tenga casas, tenga propiedades, pero sin embargo puede ser una persona pobre en espíritu. Esta persona reconoce que cada día vive porque Dios se lo ha permitido, que respira porque Dios se lo concede, que lo que ha logrado es gracias a Dios y que nada puede hacer sin Dios. Una persona que conoce que es insuficiente, pero que en Dios es todo suficiente. Una persona que entiende que si aún cocina la comida para ir a almorzar, y aunque aún la tenga en la mesa, da gracias a Dios por el alimento, porque él sabe que si a Dios no le place, él no lleva una sola cucharada de comida a su boca, sino que puede morir. Pero a Dios le place que hoy en día, en esta hora, usted esté almorzando y usted esté bien. Así que eso es una persona pobre en espíritu, alguien que reconoce que necesita de Dios para todo. Jesús, querido amigo, narró una historia de un hombre que era rico en espíritu y un hombre que era pobre en espíritu. Aquel hombre era religioso. Este mundo está lleno de gente que son religiosos. Hay una diferencia muy grande entre el ser religioso y servirle a Dios de corazón. Una persona que le sirve a Dios de corazón es una persona que porta una alabanza dentro de él porque vive agradecido por lo que Dios ha hecho por él. Una persona que es religiosa es una persona que va a la iglesia por costumbre porque desde niño así le enseñaron. Y a veces ni siquiera conoce lo que es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Una persona que no ha generado cambio en su vida. Todo aquel que conoce a Cristo adquiere un cambio de pensamiento, es un cambio de mente, es nueva criatura. Ahora ya no vive él, mas Cristo vive en él. Jesucristo narró una historia de un religioso
y de un hombre publicano, un hombre fariseo y de un publicano. Ambos subieron ese día al templo a orar. Dicen que los dos estaban orando. Aquel religioso se subió en el lugar más alto y bien orgulloso empezó a decir: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel hombre pecador. Escuche, es un hombre activo, es un hombre que le atribuye todo a sus logros. Señor, te doy gracias, él decía, porque yo pago mi diezmo y pago mis impuestos y yo hago esto y yo hago aquello y te doy gracias. Y ni siquiera se humilló delante del Señor, sino que hablaba fijándose en aquel que no tenía posibilidad, que no tenía cualidad. Gloria sea el nombre del Señor, y le pedimos a Dios que nos libre de eso. Sin embargo, Jesucristo dijo que al otro lado, en el lugar más bajo, había un hombre publicano, y ese hombre estaba triste y se sentía que necesitaba de Dios. Este era un hombre pobre en espíritu, porque este hombre no oraba como aquel hombre orgulloso que todo lo tenía, que hacía esto, que hacía aquello. No, él dice Jesús que este hombre se golpeaba su pecho, gloria a Dios, y decía: Padre, perdóname. Señor, sé propicio a mis pecados. Padre, ten misericordia de mí. Padre, te necesito a ti. Gloria a Dios. Y este hombre imploró perdón y misericordia. Y cuando Jesucristo concluyó esta historia, Jesucristo dijo ahora a sus discípulos, Jesús le dijo esta pregunta: ¿cuál de los dos hombres ustedes creen que Dios escuchó? ¿Cuál de los dos hombres ustedes creen que bajó justificado? Y Jesús le dio la respuesta él mismo. Jesús le dijo: os digo que aquel hombre que dijo: Padre, perdóname, Padre, no soy digno, Señor, ten misericordia de mí, os digo que bajó justificado, porque él fue un hombre que reconoció su necesidad espiritual, que él nada sin Dios podía hacer. Mas sin embargo, aquel hombre orgulloso bajó y ni siquiera Dios lo escuchó. Querido amigo y hermano que me escucha, Dios está llamando a que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, que no seamos orgullosos. Estamos viviendo en los últimos tiempos y solamente con Dios es que vamos a poder. Basta ya de atribuirle nuestras victorias en la vida, lo que tenemos, a los triunfos. Basta ya de decir: soy esto porque hice aquello. Gracias a Dios, gloria a Dios que usted estudió, gloria a Dios que se preparó, que se ha capacitado, que ha luchado. Pero llegó el momento de que usted le diga a Dios: gracias, porque si tú no me hubieras permitido levantarme temprano para ir a estudiar a la escuela, yo no lo hubiera logrado. Y aún siendo lo que soy, si tú no me das la vida para levantarme a trabajar, yo no voy. Vamos a darle gracias a Dios y reconozcamos nuestra pobreza espiritual, que solamente en Cristo seremos ricos, pero en el Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye.